Milei en Tierra del Fuego, Sí. con algún reclamo, con alguna manifestación en contra. Sí, ya desembarcado el presidente en Tierra del Fuego con una protesta de la UOM, de los metalúrgicos. Acá estamos viendo algunas de las imágenes. Estuvo en Newsan el presidente, allí donde se hacen los ensambles, los famosos ensambles, esa empresa vinculada al mundo de lo tecnológico. Vemos algunas fotos. Recordá que uno de los problemas que tuvo el gobierno de Javier Milei, que tuvo que afrontar con los gremios, con los trabajadores y con la propia gente allí en Tierra del Fuego, fue aquel momento en que decidió darle un mayor respaldo a las importaciones, si querés, que se generó allí toda una discusión que finalmente terminó con un acuerdo antidespidos para los trabajadores de la provincia, pero la Unión Obrera Metalúrgica fue una de las que tuvo mayor presencia en la protesta de aquel entonces y hoy también vuelve a hacerle reclamos al presidente Javier Milei en su desembarco en Tierra del Fuego. Hay que decir que Milei se va a poner, lo que vamos a ver de ahora en adelante, acordate que estamos de cara al 26 de octubre, lo charlaban en el plano económico, pero también en el plano político, lo vamos a ver al presidente muy activo en la campaña, vas a ver a un Milei sobre todo solo en los escenarios, tratando de resaltar su figura y tratando de volver a recuperar aquella mística del Milei de 2023, que era ese Milei antisistema, que venía a resolver los problemas que no se habían resuelto en la Argentina. Entiende una parte del gobierno que hay un entorno que está salpicado por las últimas polémicas que se dieron. Directamente en su hermana Karina. Que sin embargo lo sigue acompañando, sigue haciendo política junto a él, pero también hay algún ruido en las últimas horas con respecto a la candidatura de José Luis Espert, de lo cual después vamos a hablar si querés. Hay mucho ruido con respecto... una presunta conexión con Fred Machado, detenido en la Argentina. Hay una investigación periodística que surgió al respecto. Espert dio sus explicaciones, pero ahora hay una avanzada del kirchnerismo para pedir que se corra de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Clave porque el país necesita tener un presupuesto y va a pasar por ahí. Empieza a tratarse el miércoles. Claro. Tiene claramente el gobierno un problema con los gobernadores. Mañana va a haber un acto de gobernadores en Chubut. Acordate que tienen su construcción propia, que es Provincias Unidas. Así que lo que está tratando el gobierno es de volver a lograr esa centralidad en el presidente Javier Milei, de que Javier Milei retome la agenda de campaña. Tienen planeado hacer entre 8 y 10 provincias, desembarcos entre 8 y 10 provincias en estos próximos días. Me decían que están ahí trazando el mapa, pero puede ser Entre Ríos, puede ser Santa Fe, algún desembarco en Corrientes, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires y algunas modificaciones también en el discurso del presidente, vinculada sobre todo a tratar de lograr una mayor empatía con aquellos sectores que todavía no vieron no vieron esa mejora que viene de la mano de este plan económico que el gobierno está aplicando, ¿no? Uno de los problemas que ha tenido Milei en la campaña, sobre todo bonaerense, fue que le achacaban una falta de empatía y le decían que no tenía esa llegada, ¿no? Coincidió de su crueldad. también con vetos y con rechazos a decisiones del Congreso, a votaciones muy desfavorables. Sí, y bueno, esta semana el Congreso también va a ser protagonista con respecto al tema de los vetos. Pero bueno, están tratando de generar un Milei un tanto más empático, que no se suba a esas cuestiones de, bueno, somos el mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de Economía de la historia y demás. Estamos tocados por la fuerza del cielo. Totalmente, y de esa crueldad que fue una palabra que la oposición utilizó mucho en la campaña y que les fue efectiva, porque efectivamente hay sectores que no estaban logrando, digamos, adecuarse a esta política de ajuste que el gobierno está llevando adelante y que le dieron que no le respondieron al gobierno en las urnas, mientras el gobierno no había hecho no había escuchado a esos sectores. Creo que también hay un intento de mostrar otro discurso de Milei, seguramente lo escucharemos en estos días, vamos a ver cuánto les resulta. Si en el gobierno hay encuestas que están llegando que no los muestran arriba en la elección de octubre. Ya por poco margen abajo. Por poco margen abajo, algunas hablan de 2 puntos, hay encuestas que han visto en la Casa Rosada que no les son tan favorables, entonces claramente va a haber allí que rever, si querés, la estrategia que se va a aplicar hasta las elecciones del 27 con candidatos que no son del todo conocidos. Entonces, obviamente, como siempre, se realza la figura de Milei y el sello La Libertad Avanza para ver cómo se viene la elección contra, sobre todo el kirchnerismo, pero tenés los gobernadores también jugando fuerte. Y algunos con perfil alto como Espert, conocidos, pero con una situación bastante complicada, con un contexto que lo obliga a dar explicaciones y que a veces no alcanzan esas explicaciones. Espert que tuvo, sobre todo, estuvo muy nombrado cuando fue el tema de Español,
solo porque decían que había sido él el contacto con el presidente Javier Milei. Después él eligió desoír esas cuestiones y seguir adelante con la campaña. Ahora surge esta investigación periodística. Él dio sus explicaciones. Después, si tenemos, vamos a compartir el material donde dice que hay una campaña negativa en su contra, que esto no tiene ningún asidero, responde al respecto de esos supuestos nexos que tendría con esta persona que tiene una causa en la justicia de los Estados Unidos. La explicación es que hay una campaña en su contra. Que hay una campaña en su contra, que ella dio las explicaciones en su momento y trató de deslindarse de cualquier vínculo al respecto. Así que lo vamos a escuchar. Pero no volvió a hablar del caso, dijo, ya lo dije en su momento, ahora lo que dijo es hay una campaña en mi contra. Hay una campaña en mi contra, exacto. Eso fue lo que dijo Espert al respecto de esto. Después me dicen si lo tenemos para escucharlo bien y para escucharlo de su propia boca, pero dio anoche sus primeras explicaciones, porque claramente es una figura que la oposición está mirando muy en detalle, porque dicen, está trabando el desarrollo de determinados proyectos en el Congreso. Es una figura clave Milei en el Espert para el gobierno de Milei en el Congreso, porque es presidente de una de las comisiones más importantes y que va a tener mayor centralidad en los próximos días. Así que, y es el candidato en la provincia de Buenos Aires. Además, un perfil alto que incluyó insultos, descalificaciones, ha tenido un discurso muy combativo y agresivo, incluso antes de formar parte o de reformar parte del grupo de Milei, porque recordemos que Espert fue candidato a senador por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta en 2023, hace 2 años, y hablaba de Milei como el político más casta de todos. Sí, después se reencontraron ellos, incluso Milei lo llama profe, siempre lo ha respaldado. Incluso es el propio Milei quien hizo y eligió a Espert. Él fue el encargado de comunicar que Espert iba a ser su candidato en la provincia de Buenos Aires, en otro contexto claramente, porque era un momento en el que el gobierno se veía más envalentonado, cuando hablaban de que iban a estar arriba 6-7 puntos en la elección bonaerense. ¿Había unanimidad respecto de Espert en la provincia de Buenos Aires? ¿O fue una decisión más de Milei, pensando en lo que es ese triángulo de hierro con Santiago Caputo y la propia Karina Milei? Yo creo que Milei siempre tuvo claro que era Espert su candidato, lo repitió en múltiples oportunidades. Acordate que también desde PRO tenían muchas intenciones hacia las candidaturas de la provincia. Santilli había insistido también con la necesidad de encabezar, con mostrar otra. Bueno, no, Milei siempre dijo que su candidato era Espert, así finalmente fue. Espert junto a Karen Reinhardt, que es quien lo acompaña, que es como la figura nueva, si querés, de la política bonaerense que propone La Libertad Avanza. Vamos a ver cómo es el desempeño, pero claramente Espert lo está mirando la oposición, no solamente por esta investigación periodística, sino también porque es el candidato en la provincia y es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Va a tener mucha centralidad esta semana Espert, así que seguramente seguiremos hablando de estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias, Paula. Cristian Boutier, buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? Un placer tenerte acá. Cristian, recién Paula hacía referencia a esta situación de La Libertad Avanza. Sí. ¿Hay algún sondeo que hoy saque una foto respecto de la intención de voto? Mira, nosotros hicimos la última en Provincia de Buenos Aires y la diferencia de 13 puntos que dejó el antecedente de septiembre se achicó a 6. A favor de Tayana, pero se achicó a 6. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Y tiene su lógica también, que es, por un lado, el peronismo ya no tiene los actores, la estructura, el ímpetu que supo tener en esa elección de septiembre, que a la vez encontró a todo el voto, te diría, antimileísta, con una carta de representación que era Fuerza Patria, que fue a votar, que estaba motivado, enojado, el voto mileísta blando, ese 26 que se anexó a nivel nacional en el balotaje, que se quedó en su casa y no votó. Justamente ese mismo domingo en las elecciones acá hablábamos y decíamos, estamos viendo una diferencia que está creciendo, que está creciendo y que era sorpresiva cuando llegaban los boca de urna, y que terminó siendo 13 puntos. Al no estar la estructura del peronismo, llámese intendentes, llámese ese efecto sorpresa que ya sucedió, y del otro lado, parece votante blando, ver que hay 13 puntos en Provincia de Buenos Aires, que es una condición sine qua non para la vuelta del kirchnerismo, y decir, ¿cuál es mi mal mayor? ¿Cómo defino yo este voto? Porque claramente el gobierno de Milei, como bien dice, no está llegando a un segmento del electorado que le dio una cuota de confianza, pero dice, ¿es el kirchnerismo mi mal mayor o es Milei mi mal mayor? Claro. Y en esa definición de mal menor y mal mayor es donde se va a definir la elección de octubre. Es y lo vas a interesante encontrar porque lo planteás en una elección legislativa, pero ese dilema tiene una esencia más ejecutiva en las elecciones. Totalmente, es que fue la elección del 2019, de las PASO del 2019 a la general del 2019, cuando el votante apático macrista en las PASO se quedó en su casa y no votó, y obviamente el voto antimacrista fue todo con el frente de todos, encontrar que la vuelta al kirchnerismo
que era inminente con esos 15 puntos, representado el mal mayor y fueron a votar a Macri, porque de última el mal menor. Y acá se ven muchos factores, muchos vectores. La gente del campo que está muy enojada con lo que pasó. Cuando baje la espuma y diga, está bien, no quiero votar a este gobierno porque la verdad me siento traicionado con lo que hicieron. Ahora, al frente tenés a lo que te dejaban retenciones móviles, 35%, este te dejan 26%. Se empieza a dar esa puja de posicionamiento, que va a hacer que el principal síntoma lo vas a tener el mismo domingo en las elecciones. Si igual mediodía tenés 45, 50 puntos de participación, es porque acá están votando todos. Los enojados con Milei y los que consideran que Milei de última es el mal menor. Claro, que pueden seguir enojados, pero lo pero votan consideran igual. que es el mal menor. Te quería preguntar, vos hablabas recién del campo, creo que es un sector que el kirchnerismo no lo votaría bajo ningún concepto. Totalmente. Hay otros que sí, que tienen un voto más móvil, que depende de cómo está por ahí su bolsillo, va para votar a un candidato o vota para otro. Pero también surge en el medio de todo esto un actor que no estaba tan presente en las elecciones bonaerenses, que son los gobernadores, que tienen sus candidatos y que están mostrando cuánto eso puede afectar, sobre todo al gobierno en sí y al kirchnerismo también para captar el voto desencantado. ¿Se los ves fuertes o es esa opción de centro que finalmente no funciona en la Argentina? Mirá, la elección con el antecedente de la provincia de Buenos Aires va a tender a polarizarse, punto uno. Con lo cual lo que hagan los gobernadores es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Vaso medio vacío y no va a ser una elección de tercios, desde ya te lo digo. No. Pero vaso medio lleno es llegar a 10 puntos y ser un péndulo de gobernabilidad. Es un muy buen número, 10 puntos. Es un número de 10 para puntos. una Y lo que pasa es que si Schiaretti te saca 30 puntos en Córdoba, son 3 puntos nacionales. Si Puyaro te saca 25 en Santa Fe, son 2,5 nacionales. Y son provincias que el gobierno necesita. Claro, totalmente. Porque aparte, la creación de Provincias Unidas es pura y exclusivamente por mala praxis política del gobierno nacional. Esto lo sabemos todos. Llámese Karina Milei, llámese los Menem, pero es mala praxis del gobierno nacional. Cristian, me parece la primera expresión federal, porque tanto Milei como el kirchnerismo está referenciado. Te lo dice alguien de Córdoba, todo es ambocentrismo. Y para mí es importante, porque además es como un llamado de atención, ¡ey, basta! Porque desde Néstor Kirchner, yo a Cristina Fernández la incluyo más dentro de la dinámica AMBA, más allá de que, digamos, estuvo en Santa Cruz, pero su carrera política tiene que ver más con Buenos Aires que con Santa Cruz, pero desde Kirchner y su llegada en 2003 ha sido todo AMBA. Todo se discuta. Qué bueno. Esto es parte también de la realidad que los gobernadores que los gobernadores nunca supieron cómo venderse al Gran Buenos Aires, que representa el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana del Gran Buenos Aires, representa cerca del 35% de los votos del país. O sea, 25% es el Gran Buenos Aires y 8% es la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos hablando de que es un porcentaje que los gobernadores no saben cómo venderse, no saben qué ofrecer y son todos desconocidos. Claro, pero el tema hay un datito que vos tocaste, el tema de lo que representan las provincias. Yo creo que el peronismo puede tener en esta elección de octubre lo que le pasó a la Libertad Avanza o al voto anti-K en la elección de Provincia de Buenos Aires, que es la atomización en el interior. ¿Por qué? Yo creo que si el gobierno está un poquito pillo el mismo domingo, vos, por ejemplo, tenés el candidato de Mendoza, el peronismo de Mendoza, que pueda estar entre 27 y 28 puntos, no se llama Fuerza Patria, se llama Frente Justicialista. El candidato de Formosa, que te aportas una gran porción de votos peronistas, por más que Formosa es chico, se llama Frente de la Victoria. El candidato de Tucumán, si el peronismo en Tucumán llega a los 50 puntos, son 500.000 votos nacionales. ¿Entendés? No es poca, son 2 puntos nacionales. Se llama Tucumán Primero. Eso es Valdo Jal. Con lo cual, si el gobierno te dice, bueno, yo te cuento Fuerza Patria, acá tenés 3 puntos menos el peronismo. Ojo con ese dato, porque es lo que le pasó justamente al voto anti-K en la elección de Provincia de Buenos Aires. Tenías a Petreca en Junín, que te llevaba una porción, a los Pasani en San Nicolás, que te llevaba otra porción, a los intendentes del interior. Eso decantó la tormenta perfecta de los 13 puntos por el peronismo. ¿Qué sería un buen resultado para el gobierno pensando en esto, ¿no? La renovación de 127 diputados y 24 senadores. Un buen resultado se haría arriba de los 35 o 36 puntos. Un gran resultado cerca de los 40. Un mal resultado cerca de los 30. Ganar ya te define, bueno, ganamos. Lo que pasa es que hay que justamente decir, ¿qué hacemos con esos 32, 33? Porque después que pasa el garabía del triunfo, empezás a porotear cuántos diputados y cuántos senadores metes, y si no te dan los números para hacer las reformas necesarias, todo ese espectáculo. Es que los números no te van a dar, quizás tengas un tercio para brindar esos vetos. Pero... Totalmente, y ahí yo creo que es importante el acercamiento con Macri, con la propia Villarruel, con los gobernadores. Vuelvo a lo mismo, cuando vos te convertís en péndulo de gobernabilidad con 7, 8, 9 puntos,
posiblemente tenga mucha mayor injerencia que hasta los propios. ¿Se entiende? Claro. Que hasta propios que te rinden pleitesía, bueno, no, sentémonos con esto, que esto te hacen llevar a cabo leyes que cambien la vida de los argentinos o el Y ocaso. fue lo que pasó hasta ahora. Totalmente. Que el gobierno y que el tuvo gobierno su cerró gobernabilidad. y ninguneó a todo el mundo. Vuelvo Sí. lo mismo. Ahora, ¿el gobierno va a Sí. hacer esto? Macri, Villarruel, los gobernadores. Villarruel no ¿Va a faltar el terreno o va a seguir sobre todo pozos, lo que haga, baches, cunetas? todo lo que haga va a ser pidiendo perdón de antemano. Claro. Vuelvo a lo mismo. Si el gobierno baja los decibeles, se da cuenta que tiene que gobernar, que desde Estados Unidos dijeron, muchachos, definan cuál es su mal mayor, ¿eh? A todos, a Mauricio, a ¿cuál es su mal mayor? La vuelta del kirchnerismo. Bueno, perfecto, entiéndanse. Y entiéndanse a todos. No es ríndale pleitesía a Milei. Me parece que está equivocado el triángulo de hierro si piensan que hay que rendir pleitesía. Me parece que... Bueno, ya es se lo un- dijo Caputo. Tienen que tener armas para Pero gobernar. aparte vuelvo en lo mismo. alianza con todos. Va a Totalmente. ser medio todos contra el kirchnerismo. Si el gobierno es inteligente, haría eso. Aparte hubo Gobernadores movimientos que y fueron todos contra burdos y los tontos. La candidatura de un candidato a gobernador en Corrientes Sí. para salir cuarto y romper una alianza, porque hoy Valdés debería estar defendiendo la boleta Libertad Avanza. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada, barajar y dar de nuevo. ¿Por qué crees que hizo esto? ¿Y por qué crees? Y porque... no- O sea, no- porque en 2024 ganó son todas las especiales, votaciones. son especiales. Pero en 24 Era un ganó todas gobierno- las votaciones. Acá perdieron todas, pero por paliza, 172 Porque a 60. se pensaba que o la sea. marca vendía sola. Y la marca te aporta un piso, pero después hay candidatos que te perforan los techos. Mirá, el caso más emblemático lo tenés en la Ciudad de Buenos Aires. Burrich tiene 47 puntos de intención de voto, Fargosi tiene 37. Uno está apalancado sobre la marca y la otra te aporta un diferencial. Claro. ¿Y a dónde fuiste con candidatos a ese tono? En Mendoza, en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Después pusiste un Roca en Córdoba, que no lo conoce nadie, con lo cual estás apalancado la marca. Pusiste, bueno, candidato en Santa Fe. Digo, empezás a barajar y decís, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bueno, en Mendoza cerraron también con Cornejo. Bueno, Eso también por fue- eso, fue pero importante. claramente, bueno, pasó Hoy lo van a mismo en estar Entre Ríos juntos. con las provincias, a ver, en Entre Ríos con Frigerio, pero el cierre en muchas provincias era prácticamente un tratado de rendición. Lo Sí. que cerró, creo yo, Frigerio en Entre Ríos, soy parte de la foto nada más. Claro. Pues no puso ni un candidato. No, va con el sello La Libertad. Y va con el sello de Avanza. libertad, que es lo mismo. Pues esto es largo. Pero digo, cuando Sí. vos tenés esta mala praxis y esta consecuencia, es por todo lo que vos fuiste sembrando en el camino. Y si querés cambiarla, si querés que se haga un cambio de página, empezá pidiendo El disculpas. arranque es este. Che, sentemos la charla, comamos un charlemos. asadito. Como si hubiera sido dominante el pensamiento de preferimos salir cuartos con 3 puntos y nuestra fuerza que ganar acompañando al gobernador, como si en lugar de ir juntos estuviera por delante la competencia en una elección legislativa donde el gobierno viene de una fragilidad con poca presencia, Y con un apoyo necesitaba mucho subrepresentado. músculo, necesitaba mucho músculo. Por eso obviamente la expectativa son los 40 puntos del 2021, los 42 puntos de Macri del 2017. Y bueno, no hiciste lo suficiente para lograr eso. Claro, yo Entonces creo no que lo también esperes. la elección en la Ciudad de Buenos Aires también envalentonó al gobierno, porque ahí fueron separados. Bueno, Adorni hizo una claro, buena elección cuando pero no se pensaba que iba a es la Ciudad de Buenos Aires. No, claro, entiendo, Pero pero, ahí está, digo, y ahí era está. en ese momento en que el gobierno creía que arrasaba con la marca, que arrasaba con la figura de Milei. Lo que pasa venía es que con tampoco números el de triunfo de Adorni inflación. fue una arrasio, o sea... Está bien, pero Sacaste no se 30 esperaba. puntos. Yo- Además, no, voto pero no- atomizado, la Son- presencia son- de por eso Rodríguez mismo, Larreta. yo Está te bien, comparto y pero entiendo, estoy confundió. diciendo lo que Y que se charlaba en ese posiblemente- momento, ¿no? Posiblemente, muchas veces los triunfos desordenan más de lo que ordenan. Es más, en Provincia de Buenos Aires y en el peronismo, entre el kirchnerismo, entre el cristinismo y Axel Kicillof, el triunfo desordenó más de lo que ordenó. Ujú. Porque todavía no están limadas ciertas cuestiones. No, pero tienen bien claro que competir juntos les dio su rédito. Ahora, Y si Tayana no estamos saca bien- el porcentaje que sacó el peronismo en septiembre, ¿qué significa? será, te puedo- será te otro puedo- capítulo, pero Que- entiendo es que- que en este momento no estamos en el nivel de tensión que había. No, cuando, total, porque total. creo que la elección y el triunfo que lograron en la provincia de Buenos Aires, también, pese a que no están recompuestos los puentes, Ujú. bajó públicamente el nivel de tensión Sí. porque saben que, bueno, vienen con un espaldarazo y con un envión. Sí. Hablando de pedir Sí. disculpas, o sea, Kicillof y Cristina todavía no tuvieron esa conversación o esa visita y no sé si la van a tener Por en eso términos mismo. de aclarar los tantos. Y ojo con adelantarse a decir yo soy el candidato a presidente, porque en 2021 la reta del próximo presidente. Falta
falta mucho todavía. No, Falta o sea, mucho. es un océano Falta un de montón para tiempo. octubre. 2 años en Argentina, por favor. ¿Dónde vamos a estar en 2027? ¿Quién lo sabe? Cristian, un placer Por favor, tenerte. a La disposición. seguimos pronto. Querido José del Río, buenas tardes. Vamos a la reacción del Diario de la Nación. ¿Cómo va todo?